Gracias. Señorías, hablaré con agrado de derechos humanos y acuerdos con Colombia y Perú, a la luz de los valores fundamentales que mantiene la Unión Europea en estos países. Comienzo afirmando que no hay clemencia en la Comisión. Se mire como se mire para asuntos tan graves como esta. Sabrán que ha habido amenazas y ataques contra activistas de derechos humanos que prosiguen en Colombia, y los condeno firmemente. En el caso trágico de la señora Ana Fabricia Córdoba, el gobierno de Colombia de forma tajante ha condenado el asesinato, sino también ofrece una recompensa para datos que lleven a la detención o identificación de sus asesinos, ha tomado medidas para garantizar la seguridad de las víctimas y de activistas y de sus líderes. En cualquier ocasión posible, hablamos continuamente de derechos humanos para poder garantizar la seguridad de los activistas en Colombia. La semana pasada celebramos un diálogo de derechos humanos con la autoridad colombiana, con los ministerios en Bogotá, planteando asuntos de personas en particular. También tratamos para luchar contra la impunidad. Hace 2 semanas planteé el asunto de derechos humanos con el presidente Santos, diciéndole cuánto empeño damos y cuánto lo valoramos los políticos y la población de la Unión Europea. Me dio una respuesta inequívoca diciendo que el rumbo para su país que él ha marcado es que, entre otras cosas, se respete el imperio de la ley, derechos humanos y democracia, que es un rumbo y no le flaqueará la mano. Sabrán que la Comisión lo dice en serio, espero que lo sepan los colombianos, cuando queremos que mejoren su palmarés en derechos humanos. En cuanto al acuerdo con Colombia, el acuerdo de libre comercio, la Comisión estima que la Unión Europea faltaría sus responsabilidades si se apartara de una asociación económica reforzada con Colombia. Si lo hiciéramos, no apoyaríamos la transición de este país de una cultura de conflicto y violencia a una sociedad de libertad y oportunidades. No me cabe un asomo de duda que este acuerdo comercial con Colombia, a través de los incentivos que crea, tendrá un impacto positivo en la sociedad colombiana. Gobernanza, gobernación, estructuras y situación de derechos humanos en su conjunto. Una mejora sustentable de la situación de derechos humanos en Colombia precisa que tratemos de las causas de la violencia en el país. Pobreza, entre otros, exclusión social, falta de oportunidad económica en algunas partes del país. El acuerdo comercial, unido a los esfuerzos en el campo de ayuda al desarrollo, impulsará el crecimiento económico creando empleos y reduciendo la pobreza. Sobre todo, la aportación será más que considerable para crear la forma de generar rentas que planteen entonces alternativas viables al cultivo de drogas, que ha asfixiado muchísimo el desarrollo económico y que también ha sido un acicate para el conflicto interno y violaciones de derechos humanos que esto entraña, el conflicto civil. Si este funcionamiento, si este abordaje fracasara, las normas de derechos humanos negociadas en el tratado comercial tratan específicamente de los derechos y dificultades que tenga Colombia al aplicar derechos humanos. El artículo 1 del acuerdo reza que el respeto de derechos humanos fundamentales, contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, representa un elemento esencial del acuerdo comercial. En el supuesto de vulneraciones de este elemento esencial, la Unión Europea podrá inmediatamente y de forma unilateral y sin consulta previa suspender el acuerdo. Entiendo que el objetivo fundamental es consolidar y apoyar la democracia, imperio de la ley y derechos humanos se verá salvaguardado y protegido por estas fuertes normas. El acuerdo también abarca compromisos vinculantes para que se apliquen convenios fundamentales, medioambientales y de derecho del trabajo, y hay mecanismos para vigilar la aplicación de normas laborales que hagan posible la participación de grupos sociales. Presidenta, señorías, el acuerdo con Colombia y con Perú exige y dará un sostén al desarrollo
igual que el sistema entonces diferentemente a SPG contiene garantías porque es un acuerdo SPG Plus y tiene garantías de derechos humanos. De aquí a pocas semanas darán su asentimiento a este acuerdo con Colombia y Polonia, SPG Plus. Consideren todo lo que os he dicho y aprobar la conclusión de este tratado cuando venga el momento, cuando se tercie. Muchas gracias, señor Klute. ¿Tiene usted alguna pregunta adicional? Gracias, señor comisario, por su respuesta. Parece muy positivo lo que nos ha contado. El problema es lo que usted ha subrayado, que en el último sistema de preferencias había una cláusula de derechos humanos y con Oribe, y en el pasado no coadyuvó a que se respetaran derechos humanos y pararan vulneraciones de los mismos. Y por eso mi pregunta se centraba precisamente en qué van a cambiar las cosas, en qué van a cambiar, cómo se va a garantizar, o bien la Unión Europea o la Comisión garantizar en el futuro que no se habían repetir vulneraciones de derechos humanos como ha habido en el pasado. Y además, termino ahora, hay cifras con el nuevo gobierno, ha habido más de 200 ataques contra activistas de derechos humanos y 15 asesinatos a cabecillas o activistas o jefes o líderes de este movimiento. Hablo sobre todo de grupos que hablan de un buen reparto de la tierra y grupos campesinos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo quieren impedir que se repita esto? Y reitero mi pregunta anterior. Presidenta, gracias. Yo diría, garantizar es una palabra difícil, es una palabra nada fácil. No somos una compañía de seguros, somos un ente político que ha negociado un acuerdo de libre comercio en buena fe con Colombia, un ALC, con un articulado muy claro que habla de derechos humanos, que es un componente esencial del tratado. Podemos suspenderlo sin aviso previo, sin consulta previa, si hubiera graves vulneraciones de derechos humanos. Es algo diferente a lo que pasa con el GSP actual, el Sistema General de Preferencias, porque antes de la suspensión hay que hacer una pesquisa, una investigación. Aquí lo podemos hacer sin consulta previa siquiera. Pero estoy convencido que en el fondo se trata de crear nuevas oportunidades comerciales con el acuerdo comercial, erradicar la pobreza, prestar y brindar nuevas posibilidades económicas. Estoy convencido a título personal que las autoridades colombianas hacen todo lo que está en su mano para parar estas vulneraciones y ataques. Son muy honrados con respecto a ello. Estoy convencido, lo hacen con plena honradez. Hablamos de un país, no lo olvidemos, que hace 20 años, en los últimos 20 años ha tenido una guerra. A primeros de los 80 fui a Colombia, visité, y era un país peligroso, incluso caminar durante el día 200 metros en la calle principal de Bogotá, a principios de la década de los 80. La situación ha mejorado muchísimo desde entonces, se lo aseguro, ha mejorado mucho, y el gobierno, el de Oribe o bien el de Santos, lo hacen y se toman esto muy en serio para combatirlo.